Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí, doctora, buenas Ah, tardes. Sí, sí, se Sí, sí, ah, escucha. tenía perfecto. temor. Perdón. Tenía temor porque recién vengo de otro Zoom y no se escuchaba nada y no sabía si era mi teléfono, qué historia con esto del Zoom. Bueno, eh, Prende la nos cámara. había quedado pendiente algo muy simple en relación a los efectos que tienen los impedimentos Eso. matrimoniales. Yo quiero hablar específicamente de lo que es más importante de los regímenes patrimoniales, pero no quería que sea de manera general de decirles los efectos que tiene la nulidad en el matrimonio, ¿no? Que depende del impedimento anterior con que esté concatenado ese impedimento. Y los efectos que tiene la nulidad va a depender de la buena o de la mala fe de los contrayentes. El código establece el 403 como las causales. Les digo así rapidito para pasar al otro tema, porque esto, con que ustedes agarren el código, no necesitan específicamente de la clase, pero sí decirles que ustedes recuerdan que estaban los impedimentos dirimentes, que los impedimentos eran dirimentes o impedientes, que los dirimentes son causales de nulidad, que esa nulidad puede ser absoluta o relativa, y que ahí está la teoría de la especialidad en materia de nulidades en el derecho de familia, una cuestión que se ha discutido absolutamente siempre en la doctrina, si es que eran verdaderas nulidades, si lo que causa la nulidad del matrimonio es una verdadera nulidad. Lo importante de esto es que efectivamente la sentencia de nulidad en principio disuelve el matrimonio, ese es el efecto principalísimo que tenga, y después va a depender del enganche, digamos, que tenga esa nulidad respecto del impedimento dirimente absoluto o relativo en el que esté ligado esa nulidad. Así que los impedimentos primeros que establece el 403 del inciso A, o sea, la consanguinidad, la afinidad en todos los grados, la menor edad, el haber atentado contra la vida del cónyuge, implican en sí misma, por una cuestión lógica de entidad jurídica, una nulidad absoluta, desde el inciso A al inciso D. No podemos ahora pararnos a leer específico cada uno de los incisos, pero va de suyo que aquellos que, como el ligamen, el matrimonio anterior mientras subsista, mientras la menor edad, tener 18 años, después vamos a ver en la edad qué es lo que sucede de acuerdo a que, como dijimos, nosotros legislamos sobre la dispensa y entonces hay que ver qué clase de nulidad es la que refiere. O sea, menor de 18 años estamos dentro de un impedimento dirimente. Lo que hay que ver es si ese impedimento ocasiona una nulidad absoluta o una nulidad relativa. El tener una restricción a la capacidad jurídica o una pérdida ¿Qué, papá? transitoria de la razón, si es que ocasiona una nulidad absoluta o debido a que es un impedimento dirimente, si esa nulidad es absoluta o es relativa. En el caso, para ser sintética, porque tengo la obligación de pasar al otro tema, en el caso de la nulidad, tanto en edad como de la nulidad por falta, a mí me cuesta mucho hablar de la falta de razón, en razón justamente de mi dedicación al tema,
pero en la pérdida transitoria de razón, antes nosotros teníamos solamente una dispensa, ¿no? Para levantar esa sanción y que valiera, por decirlo así, de manera llana, el matrimonio, que era respecto de la edad. Estuvimos hablando en la clase anterior, el cuestionamiento que se hace a nuestro país por justamente regular la dispensa, es decir, dos adolescentes menores de 18 años que contraen matrimonio, si ese matrimonio queda legitimado, y esa legitimación se hace a través de la dispensa de edad. Habíamos dicho que entre la franja de 16 y 18 el consentimiento se integra con los progenitores, por debajo de esa edad necesariamente tiene que haber una dispensa, cuestión muy cuestionable, valga la redundancia, pero que la dispensa libera de los efectos de la sanción de nulidad. En razón digamos, estos serían las grandes causales en relación a la nulidad. Eso a los terceros. Después están esta nulidad relativa que está conformada por la dispensa que también se hace en razón de la salud mental y en razón de la edad, y las otras acarrean una nulidad absoluta en principio. El término para oponer la acción de nulidad es de 1 año, y hay algunos términos de caducidad que impiden que la acción prospere de acuerdo a la causal de nulidad que estemos invocando. Digo esto, por ejemplo, por los vicios del consentimiento. Los vicios del consentimiento tienen 30 días corridos desde que el vicio se produce para habilitar la acción de nulidad. Transcurrido ese plazo queda confirmado, y la acción de nulidad en sí misma, desde que uno desde que la unión fracasó, es siempre de 1 año. Y después está, si a los terceros les afecta, digamos, los terceros tienen alguna afectación por las nulidades ocasionadas por los cónyuges, no, ninguna, porque a los terceros el tercero de buena fe va a estar siempre a salvo, y los terceros lo que tienen son obligaciones que tienen que ser cumplidas por los contrayentes, cónyuge, hasta la sentencia de nulidad que disuelve el vínculo. Disuelve el vínculo en la medida en que estos sean de buena fe. Y ahí tienen regímenes distintos, digamos, para el de buena fe y el de mala fe. Si cualquiera de los cónyuges alega la buena fe que se presume y que tiene que ser probada, esa buena fe habilita para que ambos, en el caso que los dos sean de buena fe, disuelvan su matrimonio de acuerdo a las normas que ahora vamos a ver del régimen patrimonial del matrimonio. Si uno de ellos fuera de buena fe y el otro de mala fe, lo que da es una opción al de buena fe para que actúe de acuerdo digamos, a su conveniencia. Y entonces puede optar por llevar adelante la liquidación de lo que es esa comunidad como un matrimonio, puede optar establecer como si fuera el régimen de separación, puede también hacerlo como una sociedad de hecho, digamos, tiene múltiples opciones el cónyuge de buena fe, aquel que no dio lugar a la nulidad matrimonial. Básicamente, digo de manera muy rudimentaria, es que no quería por lo menos decirle dos palabras de la referencia al efecto de la nulidad. La nulidad entonces se va a regir en sus efectos, y lo tiene todo diagramado
en el código de acuerdo a la mala o la buena fe. Es más, el cónyuge de buena fe no solamente que puede ejercer estas opciones, sino que en caso de que la sentencia de nulidad le provoque un desequilibrio en lo que es su estado patrimonial, puede solicitar una compensación en los términos del artículo 421. O sea que la regulación es solidaria, es completa, y aquel que tiene que llevar la carga será el cónyuge que actuó de mala fe. En las otras excepciones que nosotros veníamos diciendo, ya no, tiene que ver con el comportamiento en la confirmación matrimonial que evita la sanción de nulidad, que es si una persona, es difícil porque tiene la dispensa en relación a la salud mental, pero si su salud mental se da cuenta ya conviviendo y transcurren los plazos, ese matrimonio va a quedar confirmado y obsta al pedido de nulidad matrimonial. Bueno, sé que es muy rudimentario, pero no quería faltarles a la palabra de que al menos pudiéramos mencionar estos efectos que son como ejes centrales, que esto es simplemente una lectura de lo que es el articulado respecto de los efectos de buena o de buena fe o de mala fe frente a la nulidad. Y ahora que esto va a llevar más tiempo, vamos a hablar del tema de hoy, que hace a los regímenes matrimoniales y a la gestión dentro del régimen matrimonial. Esto sí es medular para ustedes en la materia y en el examen. Resulta sumamente importante que ustedes tengan como un conocimiento del régimen patrimonial matrimonial. El régimen patrimonial matrimonial, que ya se les debe haber dicho a ustedes, ha sido el más elaborado, el más exquisito, el más completo, podríamos decir, en cuanto a a ver, para decirlo el término justo, en cuanto a la proyección de derechos de ambos cónyuges. Ustedes saben que el régimen patrimonial del matrimonio establece relaciones jurídicas patrimoniales entre cónyuges y entre los cónyuges hacia terceros. Ahora, ¿dentro de qué modelo? ¿Dónde metemos nosotros este modelo de régimen patrimonial que tuvo una reforma sumamente importante al régimen anterior? Si bien se extrajo lo medular, la verdad es que se hizo una reforma integral en relación a lo que es la autonomía de la voluntad y la solidaridad entre cónyuges. ¿Por qué digo esto? Porque el régimen anterior establecía que a partir de la celebración del matrimonio, los cónyuges creaban lo que antes se llamaba una sociedad conyugal. Frente a esto, se conformaba como una sociedad conyugal. Esto estaba establecido en el artículo 263 del Código Derogado. Y entonces decía, bueno, pero la naturaleza jurídica, ¿cuál es? ¿Es una verdadera sociedad? No era una sociedad, no había afecto societatis, los aportes eran disímiles, porque el solo hecho de contraer matrimonio implica que se cree, que se conforme ahora una comunidad. Antes esta denominación de sociedad conyugal. Desplazado el concepto de que no es una sociedad, ¿cómo se van a regular las relaciones entre los cónyuges? ¿Qué es lo que se prioriza dentro del régimen patrimonial matrimonial?
Cuando decimos de la solidaridad anterior, del régimen anterior, era porque a partir de la celebración del matrimonio se conformaba la sociedad conyugal, donde los aportes que traían cada uno de los cónyuges se podían establecer en convenciones prematrimoniales, donde configuraban los bienes propios y los bienes gananciales de esa sociedad, pero donde al momento de la división de los bienes de ganancialidad, la solidaridad del proyecto de vida que conforma ese matrimonio implicaba una división que todo el mundo tiene en su cabeza. Lo que primero que se dice cuando hay una situación de divorcio o estas situaciones familiares, bueno, pero te toca el 50%, ¿no? Es decir, la ganancialidad, la división. Eso es sin que importe con qué capital uno llega al matrimonio. Eso es sumamente importante. Ahora, lo que nosotros vamos a ver es si es realmente así. Si es, o siendo así, ¿en qué momento es así? ¿En qué momento es que ese derecho a la ganancialidad se cobra virtualidad? Porque hay un mientras tanto. Entonces, cuando vino la reforma, debido a jurisprudencias, a influencias doctrinarias y a lo que en el mundo pasa, y a esto de pertenecer a un orden mundial, una cosa es dos personas que la pelean y la luchan juntos y van construyendo su capital, y otra cosa es aquel que viene con un patrimonio dado y que puede presumir que el matrimonio no es para toda la vida. De hecho, tenemos absolutamente regulado el divorcio como derecho, digamos, como esta posibilidad de hoy de que el divorcio es una decisión hasta unilateral. Entonces, previendo esas cuestiones personales, salvo que sea una decisión de conjunto donde la pareja matrimonial no le interese las consecuencias patrimoniales que pueda tener su unión, lo cierto es que se introdujo uno de los regímenes patrimoniales que ya campeaba por todo el mundo. En los distintos regímenes era el régimen de afectación, el régimen de comunidad, donde todo es común, lo propio y lo ganancial, el régimen como el nuestro, que es un régimen de comunidad en las ganancias, o el régimen de separación. En el régimen de separación, nadie le debe nada a nadie. Esta era la propuesta, porque en el régimen solidarista de la ganancialidad, como les decía, no importa cuánto lleve uno al matrimonio, ni cuánto capitalice esos bienes posteriormente en el matrimonio, para que se produzca por efecto propio del régimen patrimonial, ese derecho a la ganancialidad. De todas maneras, ese derecho a la ganancialidad sigue siendo presupuesto en nuestra legislación actual, cuando cuando se opta por el régimen de comunidad, o cuando no se establecen directamente la titularidad de los bienes. Pero es muy importante, es importantísimo para el estudio de ustedes y para que no se confundan, es cómo se conforma y cómo se gestiona, ¿no?
cómo se lleva adelante y para qué. Yo le estoy hablando de un régimen de ganancialidad y de un régimen de separación. Ahora, los principios de asistencia que ustedes ya deben haber visto, los principios de solidaridad, el otro día que hablamos de igualdad, de los principios de lo que es la igualdad y la libertad dentro del matrimonio, la autonomía también, tienen que visibilizarse durante todo el tiempo de la gestión en que el matrimonio se lleva a cabo. Acá, todo esto que ustedes van a estudiar, ¿dónde se visibiliza? ¿Cuándo es que aparece? Y aparece cuando empiezan los problemas. Mientras no hay problema, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, nos amamos, todo vamos no todo lo que uno sueña, pero al momento que las papas queman, es decir, esto es mío, y no sé si esto es tuyo. Y entonces ahí las reglas tienen que estar claras. Y han pasado muchas injusticias en razón de la falta de claridad del sistema. Por eso es que ustedes, no sé si ya lo han estudiado, estudian la calificación de los bienes. ¿Lo vieron ya la calificación de los bienes? Bienes propios y bienes gananciales. ¿Por qué? Porque esos bienes ingresan al matrimonio y los cónyuges tienen que responder solidariamente a algunas obligaciones contraídas. ¿Para qué? Para solventar las necesidades ordinarias del hogar, para el sostenimiento de la casa, para la educación de los hijos, según lo que está conformado en el 455, que implican los hijos propios y también los hijos afines. Y los hijos afines, que también es por el principio de solidaridad, de democratización de los vínculos, esos hijos afines que quien paga esa asistencia y esos alimentos, en principio podrá repetir, podrá tener una acción contra el primer obligado, que será el padre biológico, pero de lo contrario, si no, quedan las obligaciones que tienen la pareja respecto del régimen matrimonial. ¿Eso cómo se llama? Que seguro que también lo habrán visto. Eso se llama el régimen primario. Es decir, dentro del sistema que el Estado argentino ha adoptado respecto del régimen matrimonial, hay un esquema que está dentro del régimen de comunidad o el régimen de separación. Cuando uno se va a contraer matrimonio, puede establecer una convención matrimonial donde en esa convención matrimonial establezca qué tipo de régimen patrimonial van a adoptar una vez contraído el matrimonio. Si no se hiciera esto, al año los cónyuges pueden optar por un régimen o por otro régimen. O sea, si no hay una opción expresa en una convención matrimonial anterior al matrimonio, va a regir ¿qué régimen? El régimen de comunidad. Y este régimen de comunidad, como les digo, ¿cómo se forma? Con bienes propios de un cónyuge, con bienes propios de otro cónyuge y con los bienes que adquieran durante el matrimonio. Y esos bienes van a tener una administración que está dispuesta por la norma. El 1276 de Código Civil derogado establecía: cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios y de los gananciales que se encuentren bajo su administración, sin perjuicio de lo que establecía el 1277 para el consentimiento informado. ¿Qué quería decir esto? Quería decir
que la responsabilidad de la gestión de la administración era separada. Que ni un cónyuge respondía por las deudas del otro, salvo supuestos específicos que son los que le hice mención recién. Entonces, la reforma vino a esclarecer directamente esta situación, estableciendo un régimen primario de los cuales ninguno de los cónyuges puede escaparse. Y esto tiene que ver con la solidaridad frente a las deudas que tengan que ver con el resguardo de la casa, la necesidad alimentaria de la casa, o sea, todo lo que es esencial. Entonces ahí está una norma que hace a la protección jurídica de la vivienda familiar, y es que en ese hogar que hace al régimen primario, que está consagrado por los derechos económicos y sociales de derechos humanos, existe una inejecutabilidad de las deudas que originen, lo que antes se discutía que no es lo mismo que el bien de familia. Una cosa es el bien de familia y otra cosa es la inejecutabilidad que establece el Código y que tiene que ver con la consagración de una norma de derechos humanos que protege la vivienda familiar y reconoce esta importancia donde no solamente la vivienda, sino también lo que hay dentro de ella es un derecho humano, tener dónde cobijarse, dónde arroparse, dónde transcurrir la vida, y si en ese, además, y si en sí mismo por lo que implica la vivienda familiar, pero además si hubiera descendencia, hijos que por debajo de la edad legal, si hay hijos menores de edad, o personas que tengan una posición, una situación o una condición de discapacidad. Todas estas normas que ustedes las van a ver repartidas también impactaron en los regímenes patrimoniales y tiene muchísimo que ver con lo que es la administración de los bienes del régimen patrimonial matrimonial. Entonces, hay un principio general que es la autonomía de la voluntad. Esa autonomía de la voluntad permite optar por un régimen de separación, pero aún cuando ninguno responda por el capital del otro, van a tener un régimen solidario, un régimen primario, por el cual van a tener que responder de manera conjunta, y es para solventar las necesidades ordinarias del hogar, el sostenimiento y la educación de los hijos. ¿Y dónde está regulado eso? En el 455 del Código Civil y Comercial de la Nación. Después están también lo que de ninguna manera ustedes se podrían olvidar en un examen, nunca, que es que ninguno de los cónyuges, el principio general es este, ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro. Hay una extensa historia legislativa que da cuenta de cosas muy, muy importantes, porque las mujeres éramos absolutamente incapaces, y entonces, como teníamos la regulación, los remanentes de la dote, al ser incapaz no teníamos la administración ni disposición de nuestros bienes, y entonces, ¿quién lo tenía? Lo tenía el cónyuge en el caso de la mujer. Las uniones por género no, por supuesto, ni existían. Entonces, este proceso de equiparación y de igualdad se fue acompañando con los derechos que fue adquiriendo la mujer desde la ley 11.357 en adelante.
primero fue con su propio el reconocimiento de su propio peculio, por las tareas que hiciera en razón de su propio trabajo o de su arte o su industria o su profesión, y así lentamente fue impactando esa ley 11.357 en dos artículos que eran el 5 y el 6, que establecían este principio: ni la mujer responde por los bienes del marido, ni el marido responde por los bienes de la mujer, salvo, decía, salvo lo que hace a la conservación de los bienes y la educación de los hijos. En ese caso había un juego de responsabilidad que ahora vamos a tener que ver, porque todo esto está muy bonito, pero hay que entenderlo. ¿Quién se obliga cuando uno contrae una obligación estando casado? ¿Quién se obliga? Y ese tercero, ¿contra quién va? Si yo les digo, en principio, en un acto a título oneroso, el tercero, ¿contra quién va a ir? Contra el titular de la deuda. Ahora, la confusión sucedía, y sucedía incluso para los bancos, por ejemplo, por eso en las tarjetas de crédito, hoy, si uno dice que es de estado civil casado, ni soñando, le van a dejar pasar que no firme el otro cónyuge. ¿Por qué? Porque hubo muchísimos supuestos de jurisprudencia donde se iba contra el otro cónyuge, que no era el titular de la deuda, que era quien se había comprometido con la deuda, y le ponía una tercería, porque decía yo no tengo nada que ver, o una falta de legitimación, contra mí no pueden ir, porque por el principio general que establece en aquel momento el artículo 1276, hoy expresamente lo dice el Código, ni la mujer responde por la deuda del marido, ni el marido responde por la deuda de la mujer, salvo supuestos contemplados por la propia ley. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando se habla, porque esto también tiene que ver con quién administra durante todo el matrimonio. ¿Quién es el que estamos pensando en este juego de que el que administra es el titular, o en general puede haber que el otro cónyuge administre sin tener siquiera mandato, un mandato? ¿Esto a dónde va a tener repercusión? Va a tener repercusión al momento de la liquidación. Entonces ahora, a los terceros, ¿esto le importa? No, al tercero le importa cobrar su deuda. Y entonces, esa garantía de los actos jurídicos que se cumplen contra terceros tiene que estar absolutamente a cubierto. Y entonces, entender y saber cuándo hay una responsabilidad solidaria y cuándo hay una responsabilidad que es propia. Entonces yo les decía, tenemos primero el régimen primario, donde hay responsabilidades que son comunes a ambos cónyuges en un mismo pie de igualdad. Ya les dije cuáles son los casos que están en el 455. Y, excepto disposición a contrario del régimen matrimonial, ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro. Después tenemos las cosas muebles, las que no son registrables, las del artículo 462 del Código Civil y Comercial. Respecto de los actos de administración y disposición, ahí el valor, como siempre, en la posesión, en la acreditación que se haga mediante el instrumento por el cual se adquirió ese bien, pero básicamente la posesión. Y entonces hay que diferenciar cuando es a título oneroso, cuando se trata de cosas muebles no registrables, cuando se trata de cosas muebles registrables, por ejemplo, un auto, una embarcación, un avión, lo que fuese, y en qué momento se sella una situación que, por ejemplo, tiene que ver con el asentimiento, porque
no es que uno puede hacer lo que quiera. Respecto de algunos bienes, va a requerir del otro cónyuge asentimiento conyugal. Una de las cosas que pasa en el mercado automotor es que se firman los 08 sin el asentimiento. Y esto después trae serios problemas a la hora de tener que resolver la cuestión de la titularidad de ese bien y el reclamo que el otro cónyuge haga sobre ese bien, por ese compromiso que hubo, pero que no dejó asentado el 1277, por lo tanto, la jurisprudencia tuvo que expedirse respecto de si le era oponible o no le era oponible al cónyuge que no firmó, cuál era el efecto de la falta de firma por el asentimiento conyugal. Después vamos a ver el asentimiento conyugal, que en sí mismo es todo un tema. Después está digamos, como en todo, lo que no es registrable, como les decía, vale la posesión. Si está en la casa, si no, el valor que tiene la posesión. Y después aquellos bienes cuya tenencia maneja, administra, tiene, supóngase, una persona que tiene un taller mecánico. Todos los bienes que están adentro del taller mecánico, y es el varón el que tiene ese taller, no están bajo el poder del otro cónyuge. Son cosas muebles, pero no están bajo el poder del otro cónyuge. Entonces hay una obligación que es con la cosa y una obligación que es por la cosa. Eso determina también el fin de quién tiene la responsabilidad y la titularidad de esos bienes. Y bueno, después están los terceros de buena fe, que nunca se los puede afectar. Respecto de el régimen en sí mismo, nosotros tenemos, como les decía, cómo se conforma, que es sumamente importante que ustedes tengan claridad cómo se forma este régimen patrimonial destinado a la comunidad. Una comunidad que está restringido a las ganancias con separación de gestión. O sea, la gestión es separada, pero al momento de la liquidación, una vez que se tiene el líquido partible, ahí sí funciona la ganancialidad. Mientras tanto, cuando un bien no se le puede precisar quién es el titular, o sea, bajo qué administración está, ahí rige el principio de ganancialidad. Entonces, hay una primera cuestión. Hay una presunción de ganancialidad. Lo que va a marcar la administración de esos bienes va a ser la titularidad, o en el caso de bienes muebles, la posesión que tengan, el dominio que tengan sobre determinados bienes muebles, como el ejemplo que le di recién. ¿Qué genera esto? Una responsabilidad entre los cónyuges y una responsabilidad hacia terceros. Dependerá de qué bienes se trate para que respondan de manera solidaria o de manera individual. Y además, otra cosa muy interesante que pasa en el régimen de comunidad y en el régimen matrimonial, es que como no estamos pensando todo el tiempo que en realidad estamos ahí conviviendo una situación, pero que cada uno hace la suya, muchas veces uno paga con dinero que es de la comunidad. ¿Se entiende? Yo estoy pagando una deuda de mi cónyuge con dinero propio o con dinero de la comunidad. Y entonces ahí hay una responsabilidad intrínseca, hay una responsabilidad interna, y claro, entonces hay como una especie de doble orden, ¿no?
hay un orden externo que es cómo se responde las obligaciones con los terceros. Si yo me compro un auto, me compro un edificio, me compro una chatita, me compro un celular que vale un montón de dinero, yo me lo compro, me compro la ropa más cara que pueda existir, o si yo lo que estoy pagando es el colegio de los chicos y de las chicas. Entonces, en un supuesto hay una obligación y un régimen de responsabilidad interna que es solidaria. En el otro supuesto, la responsabilidad es individual. Díganme si lo entienden. Porque en estos supuestos, cuando se utilizan, supóngase el caso más común es el pago de una deuda. El pago de una deuda con fondos que son de uno o de otro cónyuge, ahí ¿qué está generando? ¿Qué está generando? Y ahí nos vamos acercando en lo que es este régimen patrimonial que está dispuesto en el Código Civil y Comercial. Está generando una recompensa. Antes se resolvía a partir de la concepción del crédito, ¿no? Sí, claro, está generando un crédito que se transforma en una recompensa para el cónyuge que prestó ese dinero. O sea, al momento de tener que liquidar los bienes que dividimos cucharas y tenedores, si yo te pagué una deuda con una cuchara mía, vos me vas a tener que pagar a mí el valor de esa cuchara. ¿Se entiende? O sea, puede haber una responsabilidad con la comunidad y puede haber una responsabilidad particular con cada uno de los cónyuges que integran esa comunidad. Entonces, esto a mí me encanta, es digamos, una parte que me encanta muchísimo, cómo es el juego, ¿no? Porque si ustedes entienden este juego, van a haber entendido todo lo que es el mecanismo y el régimen de responsabilidad. Entonces, una vez que, para llegar a esto, nosotros tenemos que tener una clara noción de cómo se gestionan los bienes para poder llegar después al estado de liquidación. Entonces, volvemos, vamos a ir un poquito para atrás otra vez, así se refuerzan los conceptos. Yo había mencionado el 455, me voy al 463, tenemos un carácter supletorio de los regímenes patrimoniales, matrimoniales en el Código Civil y Comercial. Tenemos un comienzo que es que, como les dije, a falta de convención hecha por parte de los cónyuges, van a quedar sometidos desde la celebración del matrimonio, como era con anterioridad, al régimen de comunidad. No van a poder los cónyuges, establecer que empiece antes o que empiece después, salvo que hubieran optado por lo que establece el 449 del Código Civil en cuanto a realizar la opción del régimen. Esa comunidad que tensiona y que lo que quiere es que entre capital ahí para nutrirse y que adentro tiene relaciones entre los cónyuges y con los terceros, también va a llegar un momento en que se va a extinguir. ¿A dónde van a encontrar eso? En el artículo 475 del Código Civil y Comercial. ¿Y por qué se puede extinguir la comunidad? Por muerte comprobada o muerte presunta de alguno de los cónyuges, porque como vimos recién, haya habido una anulación. Por eso el régimen de las nulidades, que en realidad generan todas anulaciones. Por eso el régimen de especialidad en las nulidades. Y por eso esta pequeña explicación anterior al principio. Si hubiera anulación, sentencia de nulidad de matrimonio, entonces ahí automáticamente se extingue
se extingue la comunidad. ¿Qué otra cosa hace que se extinga la comunidad? El divorcio. ¿Qué otra cosa puede pasarle a esta gente que continúen con la unión, pero que haya que separar los bienes? Porque no se puede vivir más así. Y entonces lo que antes se llamaba la causal autónoma de separación de bienes, hoy tenemos la separación judicial de bienes. Uno puede continuar con la unión, pero lo que quiere, lo que necesita para la confiabilidad de los cónyuges es la separación judicial de bienes. Y después, como ya dije, la modificación del régimen patrimonial que hubieran convenido. Ustedes saben que, como les dije también, se conforma esa comunidad, vamos a tenerla de distintas fuentes, que ya las deben haber visto, pero voy a volver a repetir cómo se nutre esa comunidad. Por todo aquello que tenga título o causa anterior a la celebración del matrimonio, por haber recibido liberalidad tan literal. Cuando les cuento un caso mío que se probó, y por eso hay una norma expresa que establece que cuando uno compra un bien, tiene que dejar constancia en la escritura de dominio el origen de ese bien, de ese dinero. Es decir, yo les estoy diciendo que por herencia, legado o donación, uno mantiene la titularidad del bien. O sea, este dinero es mío, este dinero no pasa a la comunidad, este dinero, esto es mío. Ahora, si yo nada digo, ese dinero se pierde a favor de la comunidad. Yo entro con ese dinero, pero digamos que no hay régimen de separación, va a conformar el patrimonio que tiene esa comunidad. Ahora, si yo pongo en la escritura de dominio el origen del dinero con el que se adquiere un bien, ahí ya las cosas están totalmente claras y hoy el Código Civil y Comercial lo tiene, porque antes solo lo tenía en relación a la mujer y no lo tenía en relación al hombre. La jornada de derecho civil así lo fueron trabajando, ¿no? En distintas posiciones de las distintas jornadas. Y hoy ya es una razón. Lo que les iba a decir del caso que tuve yo es eso justamente. Una persona que compra un bien de estado civil casado, recibe una herencia, pero no deja dicho en la escritura de dominio que parte de esa propiedad, como el 80% de esa propiedad, había sido adquirido con dinero propio. No dejó asentado eso. Al no dejarlo asentado, la cónyuge después, al momento del divorcio, le dijo, no, ese bien es absolutamente ganancial, no es propio. ¿Qué es lo que sucedió? Que la concatenación de todas las transferencias que se habían hecho del sucesorio a la adquisición del bien pudieron demostrar que era un íter único que conformaba entonces este principio de bien propio. Lo que digo es, no siempre es lineal, hubiera podido perder este carácter. Por eso es muy importante tener en claro que lo que determina la titularidad es el título. Y que en situaciones como esta, cuando se trata de aporte en dinero, tiene que dejar expresamente establecido. Ustedes saben que además que la accesión, el comodato, la nulidad, la resolución, la rescisión, la revocación, la posesión, son todos medios que deben haber visto ya para establecer la titularidad de un bien.
la desmembración del dominio, la nuda propiedad, determina, independientemente del usufructo, la titularidad del bien para tenerlo como propio. La ropa y los objetos personales de cada uno de los cónyuges, sin perjuicio de la recompensa que se le dé al otro por el gasto de la comunidad, si estos fueran de gran valor. Y aquellos que los necesitamos para el trabajo, que por supuesto que van a ser propios. Los otros pueden ser discutidos por la comunidad y puede generar una recompensa. Lo mismo las indemnizaciones por daño moral, las indemnizaciones por lucro cesante, las no patrimoniales y aquellas que sean por daño físico causado a la persona del cónyuge, que tiene un sentido de ganancialidad. El derecho a la jubilación o pensión, que también tiene un carácter de ganancial, por esto del fin, ¿no? Tiene el derecho a la jubilación es propio, pero el producido de la jubilación o la pensión va a tener carácter de ganancial. Lo mismo la propiedad intelectual, artística o industrial va a ser propia, lo mismo que las minas, lo que uno produzca con las minas, como son productos y no son frutos, tienen carácter o tenían carácter propio, y después se tomó lo del Código de Minería y pasó a ser ganancial. Lo que es la acción por daño moral, por una obra, por ejemplo, intelectual, eso es personalísimo, entonces eso es propia de las personas. Eso es con lo que yo formo, por un lado, este capital patrimonial que va a conformar cómo se juega la administración y la responsabilidad entre cónyuges y los terceros, que se completa, como les decía, con el 465 por los bienes gananciales. Y entonces, ¿cuáles son los bienes gananciales? ¿No? Y es todo aquello que se adquiere, que se crea, que sea oneroso, que pase a ser posesión durante la comunidad a partir de la celebración del matrimonio, teniendo en cuenta también a que no vayan a estar incluidos por el 464. Las cuestiones de azar también tienen la ganancialidad. Todo lo que es fruto es ganancial, y los créditos e indemnizaciones que subrogan a otro bien ganancial van a ser gananciales. Los productos de los bienes gananciales, la cría de los... Bueno, ahí hay dos cosas hay que establecer. Iba a decir, la cría de los ganados son gananciales. Uno puede tener un conjunto de animales que sean propios, y lo que será ganancial es el producido que esos animales tengan en materia de descendencia. Entonces, la cría de esos animales, entonces darán cuenta de esa ganancialidad. Yo entiendo que ustedes eso ya lo han visto o se los han mencionado, lo mismo que la prueba. ¿Qué pasa con la prueba? ¿Cuál es la prueba de carácter propio o ganancial? Lo repito por la importancia que tiene. La presunción es de la ganancialidad, entonces lo que va a haber que demostrar es lo contrario, es la titularidad como bien propio. Entonces, para poder oponer ese carácter propio, uno va a tener que demostrar qué cosa, la inversión o la reinversión que hizo de un bien propio que metió la venta de ese bien, y todo el poder funcional de dominial de ese bien pasó a estar en el otro. Lo mismo que pasa en la accesión, en la abulsión, en todos los fenómenos naturales que acrecientan. Por ejemplo, si tuvieran ustedes la suerte de ser propietarios
de una isla. Si tuviera una isla del Tigre, bueno, y sufren accesión o abulsión, bueno, todo aquello que se adhiera va a ser del titular de ese bien. Ahora, ¿qué pasa con las deudas? Dijimos, ¿cuál es la norma que establece cómo juega? Y la norma es el artículo 467. Voy a tomar un poquito de coca porque... La norma de responsabilidad es el 467, que responde al 276 anterior, que establece que cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con todos sus bienes propios y los gananciales por él adquiridos. Por los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales responde también el cónyuge que no contrajo la deuda, pero solo con sus bienes gananciales. Antes decía, la 11.357, el artículo 6 decía, responde con los frutos de sus bienes propios y con los frutos de sus bienes gananciales. Ahora, el Código Civil y Comercial de la Nación dice, solo responde el cónyuge que no contrajo la deuda, pero que, supóngase, llamo a un maestro mayor de obra para que me arreglen no sé qué cosa, la deuda la contraigo yo, pero estoy casada y estoy dentro del régimen de comunidad. Y entonces mi cónyuge va a responder también por esa deuda, pero no en la misma medida. Solo va a responder con sus bienes gananciales, no con los propios. ¿Se entiende? Ese es una eterna discusión que existió sobre la corresponsabilidad de la deuda, la subsidiariedad de la deuda, si es subsidiaria o si es concurrente esa deuda. Se es responsable en distinto grado por aquello que el otro se hubiera obligado. Eso en cualquier gasto de conservación y reparación de los bienes gananciales, responde también el cónyuge que no contrajo la deuda, pero solo con sus bienes gananciales. ¿Qué dice el 468? El 468 establece la recompensa de la que hablábamos y dice, el cónyuge cuya deuda personal fue solventada con fondos gananciales le debe recompensa a la comunidad. Y la comunidad le debe recompensa al cónyuge que solventó con fondos propios deudas de la comunidad. Quiere decir, tiene que haber al final un cruce se ponen las cuatro masas, bienes propios, bienes gananciales de uno de los cónyuges, bienes propios, bienes gananciales de otro de los cónyuges, y después vienen los créditos, o sea, las recompensas, cómo se cruzaron y a quién le deben. Así es como se saca lo que finalmente va a ser el líquido partible. Se van a descontar las bajas generales. Bueno, ya lo van a ver específicamente cómo funciona. Y el 469, otra vez repetimos, hasta el cansancio, cómo es la gestión de los bienes de la comunidad. Y entonces lo tenemos en el 469 y en el 470. En el 469, otra vez, dice que cada uno de los cónyuges tiene la libre disposición de sus bienes propios, excepto lo dispuesto en el 456, que si no me equivoco, el 456 es el asentimiento conyugal, ¿cierto? Si alguien tiene el Código Civil a mano, el 456 es el asentimiento. Actos que requieren el asentimiento. Claro, los actos que requieren el asentimiento. Ahora vamos a los actos que requieren el asentimiento, que también han tenido su evolución. Pero ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Digo que no lo voy a decir después y lo digo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que hay actos que sufren una restricción. Dice, cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de los bienes propios de los gananciales que se encuentran bajo su administración, excepto aquellos que tengan que prestar el asentimiento conyugal. Y asentimiento conyugal es otra de las normas de protección a la vivienda familiar
cuando el cónyuge que no forma parte del negocio, que no es el disponente, debe asentir, no consentir. Antes decía consentimiento, para que haya consentimiento tiene que haber una voluntad que conforma el contrato, y entonces era consensuado, y el cónyuge no disponente no forma parte del contrato. El cónyuge, durante años, lo que se discutió es cuál era el efecto que tenía el asentimiento conyugal. El cónyuge no disponente lo que hace es otorgarle validez a ese acto, pero de ninguna manera dispone, no es responsable, no se piden los certificados hacia él. El asentimiento tiene que ser pleno, tiene que ser libre, tiene que ser dado de manera expresa, pero el cónyuge no disponente, incluso el disponente, podría omitir el asentimiento del otro, la otra cónyuge, yendo a la venia judicial, pidiendo autorización judicial. En todos los años en que he sido jueza, una sola vez tuve una situación de solicitud de autorización por el asentimiento conyugal. Pero en principio, digamos, el asentimiento funciona de ese modo. ¿Por qué? Porque si es la protección a esos bienes que no pueden tener una disposición abierta por parte del otro cónyuge, aun cuando se encuentren bajo su titularidad. Dijimos que en relación ahora vamos a volver sobre eso, pero dijimos que en relación a la ganancialidad que está establecido en el 470, la administración y disposición de los bienes gananciales le va a corresponder al cónyuge que los haya adquirido. Pero también tiene necesidad de pedir el asentimiento del otro cónyuge para vender o para gravar. Es decir, en actos de administración extraordinaria o de disposición se requiere el asentimiento conyugal en la ganancialidad. Y entonces, ¿qué bienes son los que van a caer en esa disposición? Van a ser los bienes registrables, las acciones nominativas no endosables y las no cautelares, es decir, aquellos que tengan menos protección o cobertura respecto del fraude entre cónyuges, la participación en sociedades no exceptuadas en la otra norma, los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios también. ¿Por qué? Porque la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación trajo lo que es la empresa familiar y la protección a la pyme y a la empresa familiar. Entonces, por eso es que establece también en este inciso que los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios también requieren asentimiento las promesas de los actos que estuvieran comprometidos en esas situaciones. O sea que el asentimiento en sí mismo ustedes lo tienen que haber estudiado, si no seguramente que alguna de las docentes lo va a desarrollar, y la omisión a ese asentimiento tiene que ver con un efecto que se discutió mucho, si era oponible o inoponible, o si el efecto era la nulidad. El Código Civil y Comercial de la Nación vino a dar solución a esto, y el resultado es que el acto que se celebre sin el asentimiento conyugal provoca la nulidad del mismo. Eso quiere decir, con el efecto es muy importante, además por la prescripción, porque al oponer la nulidad está previendo la restitución del bien, y con eso el término de la prescripción, que también es muchísimo más corto. Respecto del artículo 471, que son los bienes adquiridos de manera conjunta,
la administración y disposición de los bienes adquiridos conjuntamente le corresponde a ambos, cualquiera que fuera la parte de correspondencia que tuviera cada uno en ese bien. Y como nadie, hay muchos líos con estas cuestiones, aún entre cónyuges, o sobre todo por ser cónyuges, es que en caso de disenso entre los cónyuges, puede solicitarse la autorización judicial. El principio, como en sucesiones, es que las cosas se dividan y que tengan ejecutabilidad, así que sean operativas y que se muevan, no que si hay problemas se tenga centrado en el problema. Las cuestiones indivisas, de la misma manera, la administración va a ser conjunta. Después el fraude. El fraude registral, sobre todo, ha tenido una larga historia jurisprudencial que provocó parte de las reformas producidas, ¿no? Es decir, cuando hay una simulación o cuando hay un fraude entre cónyuges. Sería lindo que ustedes pudieran tener un fallo de jurisprudencia respecto respecto de fraude. Pero en principio el 473 del Código Civil y Comercial establece que le es inoponible al otro cónyuge los actos otorgados por el otro dentro de los límites de sus facultades, pero con intención dolosa, es decir, con el propósito de ocasionarle una defraudación. Fraude y simulación es algo muy interesante para desarrollar, y supongo que para el parcial no es tan interesante, pero es la intención dolosa de causar un daño, ya sea por evasión de un bien que está en la comunidad o por la responsabilidad emergente. Cualquier acto que sea en fraude no le va a ser oponible al otro cónyuge. Y el 475, ya estamos hablando de las causas de, como les dije hoy al principio, de extinción de la comunidad, que, bueno, no es necesario que lo vuelva a repetir, que ya lo estuvimos hablando hoy. Lo que tiene que ver con el funcionamiento de ese orden interno y ese orden externo que está absolutamente demarcado en el Código Civil y Comercial, tiene que ver también con las responsabilidades emergentes entre los cónyuges, los reclamos que entre sí se puedan dar los cónyuges. La cobertura que hace el sistema es que hacia los terceros es mucho más claro. Por eso es que en materia de discusión de responsabilidad o de titularidad de los bienes, la amplitud probatoria entre los cónyuges es amplísima, mientras que hacia terceros va a estar siempre por el título que tenga quien detente la titularidad. Es mucho más claro, digamos, más transparente las obligaciones contractuales y los efectos contractuales que tengan esas obligaciones respecto de terceros. No así entre los cónyuges. Los cónyuges tienen este régimen especial aplicable, donde la cuestión probatoria es muy importante. Imagínense el pago de una deuda, si alguien pagó parcialmente, si es responsabilidad del otro, si habiendo además un régimen primario que detalla específicamente las normas de responsabilidad solidaria, implica también
una situación que pueda darse respecto de todo el régimen de comunidad. Pero lo importante acá es que ustedes de esta clase tengan claridad, absoluta claridad, es que el principio general es división de deuda, división de la administración. Salvo los supuestos en que la ley lo fija, no hay solidaridad ni en la administración ni en la responsabilidad. Y los supuestos de responsabilidad están absolutamente clarificados. Ahora, hay una situación que pasa en la indivisión postcomunitaria, porque se dan a veces supuestos como muy serios y por mucho tiempo. Las personas hoy se divorcian así, ¿no? Con la sola decisión, pero queda una masa que no es una masa cristalizada, que es un conjunto de bienes que tienen su propio movimiento, supóngase el que tenga un taxi, un kiosco y un inmueble alquilado, no se detiene por efecto del divorcio, aun cuando haya una sentencia que haya disuelto el régimen de comunidad. Entonces, ¿cuáles son las reglas que se aplican en la indivisión postcomunitaria? Como sabemos, el régimen de comunidad también se disuelve por muerte de uno de los cónyuges. En ese caso, lo que ustedes van a aprender hasta el hartazgo va a ser en la segunda parte, ahora en sucesiones, es la concurrencia del cónyuge supérstite con los herederos que queden, y cómo al disolverse la sociedad, ese cónyuge lo que va a poder hacer respecto de esta ganancialidad, respecto de la comunidad, es retirar los bienes, el 50% que la ley le reconoce, en su calidad de comunero. Pero lo demás se va a tener que sujetar a las reglas de la sucesión, y va a depender de que concurra con herederos descendientes o ascendientes para tener una disponibilidad en los bienes que está dado por la legítima. Ya lo van a estudiar eso, pero lo importante es que una vez que se produce el fallecimiento y mientras subsiste esa indivisión postcomunitaria, se aplican las reglas de la indivisión hereditaria, que también la van a ver oportunamente. En cuanto a la administración postcomunitaria, si los cónyuges, que en estas situaciones no resulta esperable que se tiren con rosas, y si no acordaron las reglas de la administración y de la disposición de los bienes indivisos, va a subsistir el régimen de comunidad. Esto era un lío en el código anterior que no se imaginan, porque había distintas posturas y entonces había distintas interpretaciones, si era un patrimonio por afectación, si era un condominio, qué normas eran las que regían una vez que estaba disuelta ya la comunidad, pero que esa masa estaba ahí y tenía que estar en movimiento y que no podía quedar estático. Entonces, la doctrina mayoritariamente, Zanoni a la cabeza, estableció que las normas que para un mejor orden de liquidación de la comunidad, la administración de los bienes en el régimen postcomunitario debía ser de acuerdo a las normas del régimen de comunidad en cuanto no fueran modificadas por el propio código. O sea, lo que hizo el código es establecer que cada uno de las copartícipes tiene la obligación de informar al otro con una anticipación que fuera razonable la intención, o sea, va por el principio de buena fe, la intención que tuviera de otorgar actos que fueran más allá de la administración ordinaria de los bienes indivisos. La indivisión, como les dije recién, tiende siempre a su partición.
Entonces, el espíritu final de la norma es la partición de esa indivisión. Lo que está haciendo es resguardando el patrimonio de ambos cónyuges. En el caso de que hubiera una información respecto de que se quiere ir más allá de lo que es la administración ordinaria de los bienes, el otro cónyuge podrá oponerse a aquel que tiene la proyección de hacer una modificación o una disposición en un régimen de indivisión postcomunitario. En ese caso, cuando hay tanto lío, cuando que es o sea, es regular, no es que sea una cuestión de excepción, existen medidas protectorias, o sea, las medidas cautelares, ¿no? Cuando se ven afectados los intereses, los cónyuges pueden solicitar, o ya no son cónyuges, los partícipes de esa comunidad postcomunitaria, pueden solicitar la autorización para realizar actos por sí solos, que era un poco parte de la doctrina anterior, antes de la reforma, donde tuviera que celebrar un acto donde necesariamente tendría que contar con el asentimiento del otro, pero a veces hay negativas totalmente injustificadas. En ese caso, se le puede pedir al juzgado la administración e incluso la disposición de unos bienes en particular con debida razón fundada, ¿no? O la designación de un tercero como administrador de la masa del otro cuando ya hubiera presunción de un mal comportamiento por parte del otro cónyuge respecto de las obligaciones que tuviese. En cuanto al uso de los bienes que está dispuesto en el 484, cada uno de los copartícipes, en este caso porque dejaron de ser cónyuges, pueden disfrutar de los bienes indivisos de acuerdo al destino que tengan los bienes. Eso es un principio general. Y en la medida en que no afecte el derecho que tenga el otro cónyuge. De la misma manera, si no existe acuerdo en el ejercicio de este derecho, se acude al juez o jueza de familia a fin de resolverlo o establecerlo. Y el uso y goce excluyente sobre toda la cosa, ya sea que fuera más allá de lo convenido, solo le puede generar un derecho de indemnización a aquel copartícipe que no tuvo la posibilidad de hacerlo o que se opuso en tiempo y forma en el momento que corresponde a ese derecho al uso y goce que había hecho el otro cónyuge. Y ya acercándonos al final, el 485 habla de los frutos y las rentas de los bienes indivisos que van aumentando esa indivisión. Supóngase que tengan rentas, que tengan un estacionamiento. El copropietario que percibe ese acrecentamiento, ¿qué es lo mínimo que le debe al otro? Y más allá de las recompensas que pudieran existir y de todas las compensaciones, lo primero es una rendición de cuentas. Y, por supuesto, después de la rendición de cuentas le va a deber una compensación a la masa de bienes del otro, ¿no? De la misma manera, ahora al revés, con el pasivo, en las relaciones con terceros acreedores durante ese periodo de la indivisión postcomunitaria, se van a aplicar todas las normas de la administración sin perjuicio de que los terceros se puedan subrogar en los derechos de su deudor para solicitar la partición de la masa común. Y finalmente, el 487, y con esto termino,
los efectos que van a tener frente a los acreedores. La disolución, como el principio general, otra vez, lo mismo. La disolución del régimen no puede perjudicar los derechos de los acreedores anteriores sobre la integridad del patrimonio de su deudor. Es decir, independientemente de la disolución, se tienen que respetar las cuestiones contractuales anteriores y no puede recaer sobre la integralidad del patrimonio del deudor. Bueno, creo que más o menos, no sé si, porque es como mucha información, entiendo, pero no sé si les quedó claro el régimen de administración y responsabilidad por deudas propias, por deudas de la comunidad, por deudas con los terceros, régimen primario y régimen puro de ganancialidad en la comunidad. Creo que, y si yo ustedes tienen mi correo, por cualquier cosa para el examen, digo, a pesar de que tienen el campus, que está toda la información. Mi correo es marielasileiglesias@gmail.com y cualquier cosa pueden, con todo gusto, yo lo que pueda, voy a acompañarlos en cualquier cosa que me pregunten. Perfecto. Nos vemos el lunes próximo. Denle bolilla a estos temas, háganme caso. Nos vemos el lunes que viene. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao, gracias. Buenas noches. Buenas noches.